Ya estamos, señoras y señores. Esta es la última conversación del día. Esto se llama Página 13. Lo hacemos en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago, en todas nuestras plataformas. Por cierto, en tele13radio.cl y en el canal de YouTube, donde se ve muy elegante a Enrique Quique Mujica. Buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes. Deberíamos hacer como las transmisiones de fútbol antiguas. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. El córner. Radio Recreo, ¿qué hora es? Grande, me acordé de la Radio Cronos. ¿Por qué hablamos de la Radio Cronos? Estamos pegados con ese tema. Está Cristian Valdivieso, Don Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. A mí me acordó más de una transmisión hípica que futbolera, pero bueno. Que era fome las transmisiones hípicas. Partieron. Por eso me acuerdo, ¿viste? Ahí pero está. Además esas siguen porque se siguen relatando las carreras. Mosito Bello. Últimos 600 metros. Tenía un amigo que tenía caballo, le ponía Don Tierra Baucha. derecha. Mosito Bello. Pimpilín Paucha. Gorosito. ¿Tenía un caballo que se llamaba Pimpilín Paucha? Sí. Paula Escobar Chavarría, ¿cómo estás, Paula? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Excelente. No tenía caballos. No tenía caballo. El micrófono enderezalo un poco porque está medio disco. Ahí excelentemente. Ahí excelente. Ahí está perfecto. Ya. Oye, vamos a volver, nos propone Cristian Valdivieso Quique, al fenómeno Tiny Desk 31 minutos. Y sus implicancias políticas. Me llamó la atención ese. Ha habido como una conversación, yo como que la tomé por el lado de oído, no la profundicé, de esto de la relación entre 31 minutos y la política, y la tomé de oído porque ya no creo en nada lo que sale en redes sociales, pero había una conversación. Pero la ves igual, parece. No, es que había un video de José Antonio Cast hablando de. Le preguntaba, Daniel Matamala, si no me equivoco, ¿por qué le habían quitado plata al proyecto 31 minutos, la Universidad de Las Condes y Vanessa Kaiser, la hermana de Johannes? Eso es verdad, eso ocurrió. Eso ocurrió. Ya. Vanessa Kaiser, que era concejal republicana en ese momento, se opuso y llevó adelante una moción en el Consejo de Las Condes para anular un contrato que se había hecho con 31 minutos para que la banda 31 minutos tocara en un festival o una actividad de la Municipalidad de Las Condes. Porque consideraban que todo ese grupo de artistas estaban cargados políticamente. Todos eran psicobolches. Ya, y ahí aparece Cas cosa hablando. Totalmente injusta. Y ahí hicieron el cruce. Que diría Tulio Triviño. Exacto. Oye, la creatividad de los tipos que hicieron el cruce, armaron un suceso en internet para poner a Cas contra 31 minutos. Porque Cas sale opinando y dice, sí, está bien, no quiero decir nada porque parafrasearlo, pero sí, porque es delicado el tema. Sí, porque son bemoles que capaz que dijo sí, pero bueno, pero en fin, pero quedó eso instalado ahí y Republicano ha tenido otros problemas estos días, más que 31 minutos. No son los títeres, son los parásitos. Han tenido problemas que están durando más de 31 minutos. Sí. Hay uno que lleva una semana ya. Oye, no es Tulio Trivino, sino con Piojo. Y subyace en lo de 31 minutos también la idea de cuánto tienen que aportar el Estado a la creación de cultura, digamos, de productos culturales. Una cosa que en Argentina fue un temazo por la película Homo Argentum. Exactamente, y por las políticas de Milei que le ha quitado, le ha recortado patrocinios y financiamiento a la industria cultural argentina. ¿Tú sabes que Homo Argentum no tuvo ningún beneficio estatal, pero sí paga un impuesto? Las entradas pagan un impuesto. Entonces el Homo Argentum, como fue un exitazo, porque la mitad de Argentina fue a verla y la otra mitad le sacó la cresta sin verla o viéndola, se paga un impuesto. Entonces Homo Argentum, sin recibir plata, devolvió plata para los fondos del cine argentino. Mira tú. Es un gran tema. Pero Franchella hizo un tema con eso, además. ¿Cierto? Y los actores contrarios a Franchella también, que es el protagonista de Homo Argentum, by the way. Cristian Valdivieso. Gran actor. ¿Viste? Si todo esto tiene connotaciones políticas. Todo está relacionado al final del día. Bueno, de hecho, es como un disco de Pink Floyd. Así. Todo relacionado. Redondito. ¿Ah? Oye, efectivamente, por eso que no estoy tan desacoplado a la realidad política electoral. Y es que quise traer el tema de 31 minutos a propósito de la campaña. Y a propósito un poco de lo que decía el Quique y también en relación a lo que dice Iván. Es decir, hasta dónde el mundo de la cultura hoy día está jugando o puede jugar un rol en las elecciones presidenciales. Y de alguna manera lo entretenido de esto es que veamos cómo el mundo de la cultura sí jugó o ha jugado roles importantes en las elecciones presidenciales desde los 90 en adelante. Y por lo tanto, cuando aparece el fenómeno 31 minutos, y esta cantidad de visualizaciones que tuvo el Tiny Desk que hicieron
en Nueva York, que a los 3 días llegó a 6 millones y hoy día debe ir en más de 10 millones de visualizaciones en YouTube y que fue un fenómeno. Y que al mismo tiempo, o rápidamente, la patana o Jani Dueñas dijo que su candidata era Janet Jara en el momento más álgido de 31 minutos. Me hice la pregunta respecto de hasta dónde eso podía tener una deriva que se agarrara en términos electorales. Es decir, hasta dónde el mundo de la cultura y particularmente el uso de 31 minutos y esta puesta en escena pudiera eventualmente favorecer a Janet Jara, que era hasta donde se veía la más favorecida porque la patana había dicho que era su candidata. Por lo tanto, casi 9 millones lleva, dice Anita Rojas. Bueno, imagínate. Y además, Kiki contó, pues, se armó un caso donde pusieron a Kast contra. Es un video antiguo, ¿eh? Un video antiguo, pero lo volvieron a poner. Sí, lo trajeron a la colación. Porque esto es de cuando Vanessa Kaiser era republicana, imagínate. Claro. No, pues yo te digo Pero que en otra vida. Pero lo volvieron a traer astrología tuitera de Claro. los tipos que tienen en la cabeza esto, ven la oportunidad y lo traen de nuevo Exacto. al presente. Exacto. Trabajan en eso, ¿no? Yo creo. ¿Se le han pagado? No, Sí. en serio, no, lo digo No, yo creo que los total buena comandos fe. tienen Yo creo que buscadores de son basura. pagados. Sí, Sí, no ¿no? puede ser que gente se dedique 3 horas o no sé qué a armar esto. Sí, yo creo. Sí. ¿Serán trolls o serán bots? Buscadores de... O humanos que se portan Bueno, como trolls. si avanzamos en esto, vamos a desambiguar lo más importante. No que si son troll o bots, si es el tangananica o el tanganana, pero eso lo vamos a dejar para el final. Esa es una cosa para el final. Eso es el final, efectivamente. Bueno, pero el tema es que hay una empresa de estudios que se llama Criteria, algunos la conocen, que dice, a propósito de una pequeña medición Un reciente, momento comercial. Ha llegado al nivel de frescura ya, pero... Franco No, Parisi lo recuerda siempre. ¿Sabes que antes de entrar al estudio, Cristian Valdivieso se encontró con la Jimena Callejón, que es la gerente general de esta empresa? Yo creo que deberías tener más respeto después de encontrarte con la Jimena. bueno, después del... La factura, Digamos, que del- mandársela a ella. Del placement que del acabas de hacer. placement, claro, acá llegó a ser casi un sampling. Pero dejémoslo ahí. Criteria dice que solo un 9% dice no, de la población encuestada, solo un 9% dice no conocer 31 minutos en No este te país. puedo creer. Solo un 9%. Y solo a un 12% no le gusta. Y al 64% de la población que encuestamos hace poquito dice que le gusta mucho 31 minutos. Increíble. O sea, 2 tercios de la población. total. Fenómeno total. Más que Dorothy. Exactamente. O sea, lo más parecido a Don Francisco en sus mejores tiempos. Claro. Digamos que a Don Francisco, a Iván Valenzuela, por ahí estaba. Dado que Iván... Yo no he llegado a esos niveles. Yo no llegué Me movió a mi niveles. sampling. de Yerúa nada, de Yerúa Yerúa nada. no. Yerúa ahí, mira la cara de Yerúa. Oye, pero es bien importante. Entonces, a propósito de eso, nos hicimos la pregunta también hasta dónde esto podía tener alguna repercusión a propósito de cómo se había agarrado. Y resultó que cuando Jani Dueñas le da el apoyo a Janet Jara, también tuvo una cantidad de retuiteos en X, probablemente también en Instagram y otros lugares. Esto pasó después, cuando en las entrevistas posteriores al término, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo de los Jani Dueñas? Sí, Ya, sí, ya. sí, exactamente. Y a propósito de que Janet Jara subió un tuit muy elogioso de 31 minutos. O sea, se subió ok. a este abrazo, o abrazó a este 64% tan mayoritario que dice que le encanta 31 El minutos. presidente Boric también le escribió. Bueno, te fijas que de alguna manera la izquierda se empezó a apropiar culturalmente de 31 minutos, que es algo que, bueno, a algunos nos podría no gustar la palabra apropiar, pero empezó a tomar el tema 31 minutos. Bueno, y en la misma encuesta nosotros vimos que solo al 20% de la población, solo el 20% de las personas cree que a José Antonio Kast le gusta 31 minutos. O sea, más bien la mayoría cree que no le gusta o que no le interesa. Bueno, porque es interesante ver cómo las Interesante. subjetividades empiezan a cobrar fuerza. ¿te Me fijas? encantó esa pregunta. Y solo un 28% cree que a Evelyn Matei le gusta. O sea, tampoco es que Evelyn Matei está Y muy ella lo cerca- felicitó, Y ¿ah? ella lo felicitó, así todo. Lo que es heavy, porque si hay el 72% cree que no le gusta, Sí. suena falso, Claro. suena Claro. impostado, felicitarlo. Claro, exacto. Es súper jodido, porque Sí. ¿qué así? ¿Cómo Son lo como hace? los Taylor Swift chilenos. Claro, exactamente. El mundo Sí, dividido bueno. entre los partidarios y Los de... Swifties. Exacto. Entonces, bueno, y la mayoría, el 50% dice que a Janet Jara le gusta mucho 31 minutos. Otros no saben y hay muy pocos creen que no le gusta. Por lo tanto, claramente este era un momento para Janet Jara que nos llevó a pensar también hasta dónde el poder simbólico que tiene la cultura, este soft power que también nos describió en algún programa la Paula, pudiera tener alguna incidencia en la elección, porque en las elecciones presidenciales, en las elecciones políticas, siempre la cultura tenía un rol muy importante y empecé a mirar las distintas campañas, y partiendo por la del plebiscito del 88, ¿se acuerdan? Donde el Claro. mundo de la cultura se jugó Sí.
por lo menos los principales rostros, los principales artistas que eran más conocidos del país se la jugaron. ¿Te acuerdas de Fue un Florcita impacto, Motudo? pues, fue El un Vals impacto. del No que tuvo, los Quilapayún, Con todos los riesgos que implicaba Patricio de no tener... Bañado. Patricio No, Bañado. te digo los riesgos de no tener pega nunca más. Claro. señora Sí, Alci. po. Mm. Sí, po. Sí, Y además porque yo que soy más viejo acá, nosotros crecimos viendo en la televisión solo caras oficiales. claro. Entonces siempre pensamos que esas caras estaban con Pinochet. Exactamente. Entonces, por ejemplo, haber visto a la Maite Montenegro, yo era chico, Claro. pero votaba. Que estaba con el No. Que estaba por el no, era una cosa impactante, sin contar todos los técnicos, los que hicieron las películas, las piezas publicitarias, la música, sin contar todo eso. Los que pusieron la cara, que además era un gesto de muchísima valentía en ese momento, era extremadamente impactante porque imagínate un mundo en el que solo ves una versión de la vida. Es que es difícil de describir, digamos, Claro. y los cabros Sí. chicos es imposible que lo entiendan. Exactamente. Hay una Era imposibilidad de transmitir generacionalmente para el que no Lo lo que era. vivió lo que significó eso. Y esta era una disrupción en la matriz, literal. O sea, era como, ¡ah! ¿Pero cómo? ¿Cómo si esta persona sale en este discurso y aparece en este otro? Es una cosa muy, muy loca. Muy Claro, increíble. claro, claro. De alguna manera permitieron que mucha gente saliera del closet porque Obvio. se identificaba miméticamente con estas personas y además le dio mucho sentido a la idea de que la alegría ya viene, pues, ¿te fijas? Porque el mundo de la cultura. Entonces, la cultura tiene un poder simbólico muy, muy potente que se conecta mucho con la libertad de expresión, con la diversidad, con una manera distinta o diversa de estar en la vida que genera mucha, mucha atracción política. Y desde los 90 en adelante, no solo en la campaña del No, el mundo de la cultura fue muy concertacionista. Siempre. ¿Ah? Bueno, no nos olvidemos que la campaña no, ¿te acuerdas que vino Serrat desde España y Sí, que lo pues. retuvieron en el aeropuerto o que no pudo no entrar. pudo bajar? Y eso fue todo un tema. No pudo bajar que- ni del avión. del avión, exacto. Entonces como que el mundo de la cultura de alguna manera vivía la censura, que era muy típica de la dictadura. Bueno, en los 90 la hegemonía cultural estuvo siempre con la concertación. En la campaña Lagos Lavín, la mayoría de los artistas estuvo con Lagos. Acuérdense que esa campaña fue muy apretada y Lavín consiguió, con suerte, el apoyo de Miriam Hernández, que en ese minuto era Claro. muy, muy particular que alguien apoyara a la derecha. Era como una cuestión muy, muy, muy Salvo llamativa, ¿te fijas? todos los tipos de guasos que había cantando en la tele. Claro, los Pero guasos que ya, quincheros y ya otros, iban de pero- retirada. Claro. Claro. Eso, Quinchero. Y Los muchos de los cuatro cuales están cuartos, asociados los con la dictadura. quincheros. Bolívar Pero, Cuñán. pero el efecto un hombre muerde a un perro fue Miriam Hernández en la campaña de la Claro, Era sí. muy raro. Era muy raro, claro. Y Luis Ñeco después. Pero eso es mucho. Por eso, pero también sigue siendo raro. Bueno, y Alberto Plaza, ya que Sí. estamos. O sea, porque son efectos, son fenómenos muy especiales, Sí, digamos. sí, muy claro. particulares. Son particulares, Por tan eso llama la particulares atención. que en la selva general estos destacan y de alguna manera son llamativos, pero en lo grueso siempre la gran masa estuvo, o en general los que más destacaban estaban con la izquierda. Pues, digamos, de alguna manera la izquierda se ha acercado mucho más al mundo de la cultura, o el mundo de la cultura y del arte está más cerca de la ideología de izquierda. Y es una cuestión histórica. O sea, desde la segunda mitad del siglo XX siempre fue así. digamos. Sí, Siempre sí, fue así. siempre. Muy pocos artistas estaban con la derecha. O sea, de las actrices, probablemente la Silvia Piñeiro haya sido de las más destacadas. Emilio Gaete. Que estaba por la derecha, Emilio Gaete también, pero en general el mundo de actores era muy, muy del centro hacia la izquierda, y en la música o eres demócrata cristiano en los 60 o eres de Que izquierda. había pocos literalmente. demócratas cristianos. Pero Pedro Mesone, que después fue súper pinochetista, O era hippie. Era demócrata cristiano. O era hippie como los Jaivas. Claro, que no. Que por supuesto que ahí no está. Claro, pero en ningún lado. caso eran de derecha. No, Una no, cosa de es ser derecha no. También hippie. hippies de derecha. El gato al quinta no. No, lo que pasa No, es que no, si los tú, Blobs, Eduardo Gatti, tampoco. tú revisas la prensa de izquierda, bien de izquierda, era muy, muy contra hippie. No, digo, los Jaivas le sacaban la cresta. También Claro, digo- marihuaneros, coléricos. Yo leí unas notas Eran así. pro yankee, guitarra Claro. eléctrica. Claro, de conservadores no tenían nada, eran esencialmente alternativos. No, claro. Y la derecha era muy conservadora. Y la izquierda también. O sea, la También. izquierda Sí, po. criticó a Víctor Jara por tocar con los Blobs, digamos. O sea, eso también pasaba. Sí, exacto. Pero no era una afiliación política, era una cuestión como de postura ortodoxa, digamos. Todo, sí, valórica. Bueno, también para la campaña de Bachelet, ¿se acuerdan que Miguel Bosé en una época era de izquierda? Sí. Pero era un ícono de la izquierda y el progresismo. Po. Sí. Y vino a apoyar a Bachelet para su primera campaña y la apoyó desde allá, la apoyó desde O sea, acá, ¿acuerdan? vino a En la- cantar por Bachelet. En la Alameda frente al GAM, Sí. un acto de masas de Bachelet en su primer gobierno, en Claro. su primera campaña. Claro, Ana Belén, Javier Parra, Saico, o sea, mucho el mundo de la cultura siempre dándole un apoyo muy, muy, muy fuerte a la izquierda. Y ese poder simbólico es muy potente porque uno dice, no son muchos votos, pero lo que ellos logran representar en términos de soft power, de cercanía, de cariño, de afecto, es muy potente.
Felipe Camiroaga, ¿se acuerdan que fue un gran ícono de la campaña de Bachelet? Pues, o sea, muchas veces, incluso Felipe Camiroaga apoyó a Eduardo Frei cuando se enfrentó a Piñera el 2010, el 2009. Ah, sí, pero no en la franja. No en la franja, pero lo dijo de alguna manera. Y Tuvo contra y se la jugó. Hidroicén. Sí. Eso fue, Estuvo contra Tuvo una Hidroicén. entrevista con Gispeter, le pregunto. No, pero no era Hidroicén, era Barrancones. Barrancones. Era Barrancones. Sí, verdad, tenéis razón. El proyecto y después Piñera, Piñera lo canceló. Sí. soft power de Felipe Camiroaga. Sí. No, tremendo, exactamente. Ahora, perdón, en Estados Unidos ha ocurrido un fenómeno que para el pueblo de Trump, para el pueblo blanco pobre, los artistas ya no son rebeldes, sino que más bien son tipos millonarios, con privilegios, demócratas, que viven a todo lujo, a todo cachete. Entonces tampoco se produce... O sea, George Clooney en Arizona, la verdad que no calentaba mucho. Sí, ¿Mm? sí. Oye, Pero están mayoritariamente con los demócratas, digamos. O Por sea, eso. Trump tiene pocos artistas. Por eso, pero cuando... En la primera no tenía prácticamente a nadie. Tenía Yo- a Ted Nugent nomás. Yo veía y a La Roca puede ser, pero cuando veía un artista, Lo dudo. un artista que decía yo voto Biden, yo decía ya va a ganar Trump, porque el artista provoca cierta Ahora, rechazo. George Clooney tiene su arrastre aquí, que yo relativizaría tu acepción punto. reciente. es Deja de demasiado decir buen mozo nomás. todo, pero es demasiado, tiene demasiada plata. Es pura elite. Mm. Sí. No, claro, pero no sé, Pedro Pascal es totalmente elite, probablemente multimillonario y tuvo un rol muy importante en la campaña del presidente Boric y en todas las causas de muchas veces la izquierda, ¿te fijas? Porque Capaz ahora, que salga en la bueno, franja de Jara. yo creo que la pregunta al final del día va a ser hasta dónde en esta elección, ¿verdad? Que también se trata de alguna manera, y ahora desde la derecha, de una suerte de batalla cultural, hasta dónde el mundo de la cultura va a poder tener o va a tener un rol, ¿ah? Porque es algo que está por verse. Pero bueno, la segunda campaña de la presidenta Bachelet también el mundo de la cultura tuvo mayoritariamente con ella, de todos, de Mon Laferte, Raúl Zurita, los Parra, la Denise Malebrán, Malebrán. o sea, mucha gente. Y el mundo de la derecha y Piñera particularmente estaba más metido, buscaba como rostros específicos y más del mundo del deporte, ¿se acuerdan? Bueno, entró Erika Olivera, Sebastián Kettel y otro. claro. El Chino Río, ¿se acuerdan que el Chino Río hizo una famosa encuesta en Twitter en la época que Twitter volaba y sumó, no sé, 6 millones y le apuntó a la elección el Chino Río? ¿Sí? Fue la única encuesta en Twitter que la chuntó, por cantidad, por lo menos le apuntó. Y Pero ahí mucho más es del mundo de la socio cultura, criterio Bueno, de- Luciano Brusco, que actor, Claro, recordemos, claro. de gran trayectoria, muy conocido además Actuó mucho tiempo en Canal 3. en Canal 13. De hecho, estuvo la en otra vez cine. contó, cuando Sí. entró al estudio, antes que te el entrevistaran, domingo pasado. empezó a hablar con todos los camarógrafos, Claro. porque, ¿te acuerdas? ¿Lo viste? Porque los conocían y dijo, acá era la discoteca de adrenalina. Era Sí, Estudio pues era 8. un gran galán. Es que el Bueno, y Estudio de 8 ahí era de- él era de los de pocos la que Dramática. en el fondo estaban con la centro derecha y después fue ministro de Cultura. Sí, pues. Sí, pues, a pesar de haber matado a Peyuco, pero bueno, ese es otro tema. Oye, Que todavía hay gente que no se lo perdona. Sí. sí, mucha gente. Debe ser uno de los momentos de más alta sintonía de la historia de la televisión chilena, ojo. Bueno, porque- que ahí está el peso de la cultura de los artistas, Sí, ¿te fijas? po. ¿No? Mucho más conocido que los políticos. Ojo Bueno. que Álvaro Rudolphy, Peyuco en Peyuco. particular, yo no sé si está por Jara. Tampoco. Bueno, pudiera ser de las primeras veces que el mundo de la cultura no se la juega yo creo que Álvaro... proactivamente, ¿te fijas? Me parece que Álvaro tuvo algún... Yo creo que en tipo alguna campaña sí declaración tuvo- En la del apruebo. En la del apruebo y el rechazo estaba por el rechazo, yo creo. por el rechazo. Sí. Ya. Sí. Ya. Bueno, Pero no, yo creo que no se ha querido meter más en política, digamos, No. porque tiene ahí para tenés qué, que tener cuero chancho Bueno, es que también, eso pues, es sí. interesante. Yo creo que hoy día los artistas están más desligados de las lógicas ideológicas, están más preocupados de causas más específicas. En ese sentido se parecen más a los que buscan ciertas tribus o ciertos grupos en particular, más que grandes causas ideológicas. Tienen sus propias causas, la diversidad, el medio ambiente, la cultura, o sea, cosas más acotadas, si se quiere, la inclusión. Son temas distintos, la diversidad. Y yo creo que eso ayudó a que, de nuevo, para la campaña del 2021, el presidente Boric, a pesar de que los artistas ya estaban más fragmentados en sus intereses, el presidente Boric lograra atraer al mundo artístico de manera muy fuerte a su propia campaña. Hubo una cantidad de artistas encabezados, bueno, por Raúl Zurita y otros, ¿verdad? Y escritores que firmaron por el presidente Boric en un minuto que el presidente Boric tenía que construir mucho poder porque venía muy de abajo. Pero claro, el presidente hablaba de causas que a muchos al mundo del arte hoy día también les han sentido, la inclusión, la diversidad, el medio ambiente, o sea, se enfocó en su campaña más bien en causas específicas más que en grandes ideologías. Es como decir, yo soy de izquierda versus la derecha. El presidente trabajó algo mucho más vinculado al mundo postmaterial, ¿ah? Y en eso creo que calzó bien con los artistas. Bueno, el punto es que la pregunta que queda de fondo y que creo yo interesante darle vuelta es si es que en esta elección presidencial
el mundo de la cultura tiene un rol o va a tener un rol. Y con esto suelto la palabra, después la retomo para ver lo del Tangananiki y el Tangananá. Mi opinión es que el mundo de la cultura en esta elección va a tener muy poco que decir, aparte que puede no tener interés en involucrarse, pero aunque lo tuviera, creo que va a tener poco que decir porque estamos en una elección esencialmente pragmática y muy poco simbólica. Y no están felices con el gobierno Boric respecto a la cultura. Además, al contrario. no están para jugarse. Sí. Parece, Muy ¿no? molesto. Pablo Escobar. No, claro, había una expectativa del mundo de la cultura muy alta respecto de lo que este gobierno iba a hacer por el sector, no se ha cumplido, ahora por eso también se entiende que en el presupuesto le hayan subido tanto el presupuesto a cultura, ¿no? Tratando, me imagino, de compensar esa expectativa que no se ha cumplido. Yo estoy de acuerdo con Cristian en que esta elección se está jugando en temas seguridad, migración, empleo, como sabemos, esto ya es una obviedad decirlo, y por lo tanto estos otros temas tienen un peso distinto. Ahora, no echaría por la borda el poder simbólico de esto, como también muy bien decía Cristian. Pensemos lo que está pasando en Estados Unidos, que hoy día es una política que está irradiando para todos lados. O sea, desgraciadamente tenemos que volver a ver lo que está pasando ahí. Es cierto, como dice el Quique, que la mayoría de los artistas son todos demócratas, donantes además demócratas. En el caso de Clooney, él pone plata, o sea, aporta a la campaña. Y que Taylor Swift apoyó a Kamala Harris. Acuérdense que ese momento que ella nunca había apoyado una candidatura y cuando apoya a Kamala Harris es como ya, ahora sí que en el fondo Ahora esto la se dio hizo, vuelta. Kamala Harris la hizo. La hizo porque en el fondo No pasó tener el nada. apoyo de Taylor Swift era algo demasiado importante. Es la artista más popular, No, podríamos más viralizada decir, del del mundo, mundo. o sea, de las más. Esta ¿ya? semana rompió un récord. Tiene Claro. de las 12 primeras canciones de la lista de 100 canciones más escuchadas de Estados Unidos. Claro. Las 12 primeras, De su nuevo disco. sí, pues, son de Taylor Swift. O sea, ya es un fenómeno fuera de, digamos, de borda. Ahora, Creo que el récord anterior era como que los Beatles entre los primeras 15 tenían 10. Ahora no movió la aguja. no, o sea, no sabemos qué habría pasado con Kamala Harris sin el apoyo, no tenemos el contrafactor, a lo mejor habría sido más grande la brecha entre ella Puede y ser. Trump, ¿ya? O sea, eso es lo que nunca vamos a saber, si ella lo hizo tan mal Kamala Harris en su campaña que perdió o si no logró tener tiempo para revertir un resultado que iba a ser igual malo porque ella era la vicepresidenta de Biden y decidió no matar al padre, digamos, y no separarse de ese gobierno que era impopular. Pero dicho eso, es interesante que igual Trump está buscando todo el tiempo tomar ese poder simbólico. Y un ejemplo muy importante de esto es lo que ha pasado en el Kennedy Center de Washington, que él hizo algo que es como que acá el equivalente, no sé, a que el presidente se apoderara, no sé, como el Teatro Municipal, por ejemplo. El Kennedy Center tenía un directorio independiente, ¿ya? En que había un empresario, David Rubenstein, un empresario súper reputado, tampoco así terriblemente demócrata, y un directorio bipartisano, digamos, transversal políticamente que se sucedía a las distintas administraciones. Y él echó a todo el directorio, echó al presidente del directorio y se puso él como presidente del directorio Es muy y él va a notable. decidir cuál es la oferta programática del Kennedy Center, o sea, estaría programando los ballets, la ópera, las que a él le gustan. Dice que hay artistas que son patriotas y otros que no lo son y que no debieran tener un espacio ahí. Y hay un premio que entregan todos los años en el Kennedy Center muy importante a la trayectoria. Él va a decidir quién se gana ese premio. O sea, no solo el Pero de hecho, presidente claro, del y ya- directorio. y ya están los nombres, Y ya está están los Kiss, nombres. ponte tú ahí, O sea, todos los hay que unos son nombres muy- afines muy a él. locos, Ya, sí. o sea, algo que, o sea, pues, lo digo, pensemos acá un presidente que dice, yo soy el presidente del directorio del Teatro Municipal y yo decido la ópera, el ballet, quién baila, quién canta. O sea, estaríamos los todos en premios- shock. y los premios de Y los premios de trayectoria del trayectoria. teatro. Entonces, ¿por No, qué? no solo eso, va a conducir la ceremonia. Además, y por No. último, Sí. entonces, No. y por último, le quiere cambiar el nombre y que se llame el Centro Kennedy Trump o Trump Kennedy, cambiarle el nombre, ¿ya? O sea, pensemos el peso que significa el presidente Kennedy en Estados Unidos. Entonces, si no fuera importante y Trump dijera, en realidad la Taylor Swift no importa nada, George Clooney no importa nada, todo esto, Pedro Pascal no importa nada, no estaría tratando de conquistar ese poder simbólico cultural de esta manera que es completamente, o sea, ¿cómo lo podríamos describir? No sé, Iván, como sin precedente. Ah, Mejor decir no se puede escribir. Claro, Indescriptible. pero de una óptica distinta a la tradicional. No es que él quiera transformar No. a los Swiftie o a la Taylor en fan de él, sino más bien cuestiona a estos poderes, como decía el Quique, ¿verdad? Estos artistas, y los posiciona como parte de una élite a la Claro. que él combate y él confronta con otros elementos simbólicos que Claro, no está trayendo a los cuales ese le da poder. estatus de cultura Está también. haciendo un poder coercitivo sobre ellos. Mira, un partidario de Trump, me acuerdo en un documental en la elección pasada, que me quedó dando vuelta siempre la frase, un partidario de Trump decía, él
va a ganar porque logra sintonizar con las personas que ven la WWE de la lucha libre. ¿Esa? La WWF. Ya. Eso. Bueno, por eso Hulk Hogan estuvo en la convención republicana. Ya. Exacto. O sea, y él quiere transformar eso en símbolos culturales también. Exactamente. Entonces, y por eso lo iba a invitar a la Casa Blanca a pelear y hacer un campeonato de pelea ahí. Entonces decía que el tipo sintonizaba con ese mundo y que ese mundo, por eso iba a ganar Trump. Pues, en la entraña del gringo profundo. Y le da entidad de cultura a algo que es muy masivo, te fijas, versus la cultura que es élite. Oye, antes que nos tengamos que ir al corte, pregunta, a eso vamos. ¿Tangananica o Tangananá? Tangananica. Tangananá. Tangananá. 36% prefiere Tangananica y solo un 25% Tangananá. El resto no sabe. O sea, ganó, definitivamente ganó el Tangananica. Y en la derecha, en la izquierda y en el centro. En los grupos altos, medios y bajos, y en los jóvenes y los más viejos. Oye, para responder la pregunta inicial de Cristian Valdivieso sobre si Tiny Desk de 31 minutos tendría efecto en algún impacto en la presidencial, Anita Rojas encontró una entrevista de Álvaro Díaz, que es un laguista, concertacionista súper declarado, diciendo que no se sacan fotos con políticos, los títeres de 31 minutos, y que una vez contaron que fueron a Maipú y estaba Katy Barriga, alcaldesa, y empezaron a preparar todo, empezaron como a levantar en anda a Katy Barriga para sacar la foto con los títeres, y cuando ya no pudieron evitarlo, guardaron los títeres para que no quedara nada. Así que nada, por lo menos los títeres, o sea, Tulio y los otros, no obviamente. Otra cosa es lo que hagan los que están detrás de los títeres. Estamos con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría y con Quique Mujica. Estamos haciendo Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,75 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Suena bien que tu nueva máquina de pagos tenga un 50% de descuento durante los primeros 6 meses. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos y paga 9.990 masiva, porque con BCI tu pyme suena bien. Más información en bci.cl/pyme/BCI Pagos. Y la mejor noticia de hoy es que ahora tus apps y servicios favoritos, Amazon Prime, YouTube Premium, GeForce Now y mucho más, los puedes pagar directo en tu boleta WOM. WOM, nadie te da más. Estudiar en la Universidad Diego Portales y ser parte de un mundo de excelencia reconocido y respetado internacionalmente. La UDP está acreditada por 6 años. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso, son el seguro número 1, elegido por los chilenos. La pausa y volvemos.